El pez mascota amado del tirano discapacitado. Capítulo 17. El pez quiere rebelarse. Cuando Li Yu se despertó de su sueño, ya estaba en la finca Jin. Desconocía por completo la enorme discusión que la gente tenía sobre él en el Palacio Imperial. Sin embargo, aunque lo supiera, no le importaría. Ahora mismo era muy consciente de su identidad como pez. En resumen, todo lo que necesitaba hacer era soplar burbujas y dejar que esas personas aburridas cotellaran todo lo que quisieran. Como vivía en la pecera, si éste se encontraba en el Palacio Imperial o en la finca Jin, realmente no le importaba. Lo que le reconfortó fue que Wang Gongong lo trasladó con mucho entusiasmo al dormitorio de Jinwan. Seguía viviendo con Jinwan. Su miedo unilateral hacia Jinwan llegó rápidamente y se fue también rápidamente. Actualmente se comportaba de forma aún más desvergonzada que antes. Hacia Jinwan también ganó algo más de sinceridad y confianza. Ha transmigrado en el libro y se ha comportado de forma cautelosa y concienzuda como un pez mascota. Abriendo los ojos todos los días, tuvo que preocuparse de hacer tareas. La trama original era básicamente muy poco relacionada con la vida de un pez. Permaneciendo al lado de Jinwan, podía comer bien y dormir bien. No se preocupaba realmente de la trama de la historia. Después de todo, solo era un pez. ¿Qué podría hacer? Sin embargo, desde que Jinwan se encontró con el intento de asesinato, acabó por arrastrar la trama original de la historia a los pensamientos de Li Yu. Desde que el segundo príncipe, Mu Qianzhao, se enteró de que Jinwan había abandonado el Palacio Imperial, envió a su leal sirviente con una carta. En lugar del segundo príncipe, el leal sirviente preguntó muy sinceramente a Jinwan sobre su bienestar y expresó que en 3 días el segundo príncipe organizó específicamente una cena en su finca para que Jinwan se sintiera honrado por la presencia de este. Wang Xi entregó la carta a Jinwan con cara fría. Jinwan se burló con frialdad y ni siquiera abrió la carta antes de dejarla a un lado. En la pecera, Li Yu se puso a mirar la carta, sumido en sus pensamientos. Aunque el segundo príncipe tenía el destino de un carne de cañón, actualmente seguía siendo el candidato más favorable para príncipe heredero. Esta invitación se debía probablemente a que la última vez le dieron un golpe en la cara en el palacio de Gangin, y quería redimirse ahora. El grupo de Jinwan no respetaba realmente al segundo príncipe. Aunque Mu Qianzhao era el príncipe más viejo de todos los hijos del emperador, a menudo era muy pretencioso. Delante del emperador fingió querer mucho a sus hermanos. Ante los demás príncipes, seguía fingiendo ser un buen hermano mayor. En realidad, este buen hermano mayor era el que causaba muchos problemas a varios de los príncipes. Li Yu tenía el dedo de oro de conocer la trama de la novela, por lo que entendía bastante bien lo que pensaba el segundo príncipe. De todos los hijos del emperador, la persona que más temía a Mu Qianzhao era el tercer príncipe, de edad similar, que le retaba por todas partes. Sin embargo, la persona que menos le gustaba era Jinwan. Aunque Mu Qianzhao era el mayor, la familia real no seguía realmente la antigüedad por edad. El hijo de la primera esposa se colocaba siempre al frente. Jinwan había nacido de la emperatriz Xiaohu. En términos de estatus, era el más respetable. Era más respetable que Mu Qianzhao. Si Jinwan no fuera mudo, el emperador definitivamente no habría considerado darle al segundo príncipe la posición de príncipe heredero. Solo por eso, Mu Qianzhao siempre consideró a Jinwan como una espina en su costado. Sin embargo, frente al emperador, no hay manera de que exprese eso. Sabía que el emperador esperaba que el futuro príncipe heredero tuviera una integridad moral completa. Por mucho que le disgustara a Jinwan, debía ser amable con él. La última vez, por estar implicado con Qi Shi, el emperador ya tenía un descontento hacia él. Mu Qianzhao se dio cuenta de que mientras su posición como príncipe heredero siguiera siendo inestable, no podría alegrarse demasiado pronto. Desde que Jinwan se encontró con el asesinato, iba a utilizar esto como una excusa para mostrar preocupación hacia Jinwan, para compensar su ofensa anterior. A los ojos del emperador, esto podría considerarse reconocer el error propio y corregirlo. El segundo príncipe tenía todo bien planeado. Desafortunadamente Jinwan no le dio la cara en absoluto y no aceptó presentarse en la cena. El segundo príncipe se negó a rendirse y corrió delante del emperador y se arrodilló, pidiendo al emperador que le ayudara a suplicar a Jinwan. El emperador deseó que Jinwan y el futuro príncipe heredero coexistieran pacíficamente. Como el segundo príncipe estaba dispuesto a expresar su buena voluntad, el emperador lo apoyó con todo el corazón. Para hacer que Jinwan cumpliera
y dar al segundo príncipe una salida de una situación embarazosa, el emperador se convirtió simplemente en el intermediario. Envió un edicto imperial concediendo un banquete en la finca de Jin y ordenó a todos los príncipes que asistieran. Jinwan fue el encargado de recibir a los invitados. Ahora solo se esperaba que el segundo príncipe y Jinwan se reconciliaran en el banquete. El segundo príncipe logró su objetivo a través del emperador. Cuando Jinwan recibió el edicto imperial, su rostro se volvió completamente negro. El emperador sabía que la personalidad de Jinwan era fría y altiva. Ni siquiera hablar de recibir a otros príncipes. Normalmente, si el estado de Jin tenía demasiados invitados, se volvería hostil. Por lo tanto, el emperador envió específicamente al director Lu para que le explicara claramente. Cuando llegue el momento, el emperador enviará a todos los sirvientes, así como los cocineros. Jinwan no necesitaba preparar nada extra, solo necesitaba mostrar su cara como anfitrión. Eso es todo. El emperador se tomó todas esas molestias por el bien de la ya escasa relación fraternal entre sus hijos. Jinwan observó esta serie de arreglos, sentado a solas en su habitación por un tiempo, pero finalmente no tuvo ninguna objeción. Todo lo que ocurría en la finca Jin, Wang Shi lo sabía, por lo tanto, Li Yun también lo sabía. Jinwan acababa de terminar de rechazar al segundo príncipe y el emperador le concedió de repente un banquete en la finca Jin. Incluso pensando con su cola, puede entenderlo. Esto fue definitivamente porque el segundo príncipe se topó con el bloqueo de Jinwan y utilizó al emperador para hacer este tipo de maniobra barata. Li Yu se quedó sin palabras. Como el banquete ya estaba preparado, no tenía nada que ver con un pez como él. El segundo príncipe no conseguiría lo que quería en ningún caso. Todo es una trampa para el futuro de Jinwan. Hablando de un banquete otorgado, Li Yu recordó un banquete que había ocurrido en la finca Jin alrededor del comienzo de la novela original. Fue un banquete donde Jinwan tuvo la oportunidad de conocer al otro protagonista masculino del libro, la pequeña esposa mimada que apareció en el título de ese libro, que se llamaba El tirano y su pequeña esposa mimada. Utilizando las palabras cursis de la novela, así fue como la vida de dos personas se entrelazaron. Aunque Li Yu era un pez transmigrado, después de todo este tiempo, aparte de asignarle tareas excéntricas, el sistema Kaka nunca lo ha involucrado en la trama de la novela original. El ámbito de actividad de un pez mascota y la persona y cosas que podían encontrar eran muy limitadas. Aunque quisiera hacer otra cosa, no era fácil. Según las palabras del sistema Kaka, su existencia era cambiar la personalidad del tirano. Si realmente pudiera hacer eso, la trama de la historia ya no sería importante. Por lo tanto, Li Yu no prestó demasiada atención a la trama de la historia. Sin embargo, debido a la repentina acción del segundo príncipe, Li Yu tuvo de repente un extraño presentimiento. Un extraño pensamiento en su mente. No se lo digas, la escena del banquete en el libro era la misma que había montado aquí el segundo príncipe. De acuerdo con el carácter de Jinwan, definitivamente no planearía ningún banquete él mismo. La novela nunca mencionó la razón por la que se organizó el banquete en la finca Jin. En otras palabras, no había ninguna contradicción. Esto coincide más o menos. Li Yu sintió que todas las escamas de su cuerpo se levantaban. ¿Estaba Jinwan a punto de encontrarse con su amante predestinado, la pequeña esposa mimada? Esto era inevitable, ¿verdad? Después de todo, en el mundo dentro de la novela hay un protagonista Gon y un protagonista Shu, destinados a encontrarse. No importa lo complicado que fuera el proceso, siempre acabarían juntos. El contenido de esta novela era sobre la historia de Jinwan y su pequeña esposa mimada. ¿No lo sabía ya Li Yu? Solo es un pez mascota, eso es todo. No hay necesidad de que piense demasiado en ello. Li Yu sacudió la cabeza e hizo todo lo posible para mostrar despreocupación. Fue a tocar las perlas dentro de la pecera. Sin embargo, tal vez porque antes jugó demasiado con ellas, que ahora le costaba despertar su interés. El edicto imperial fue enviado, como si se trataba de un vaso de agua. El séptimo príncipe y el octavo príncipe, algo jóvenes, eran todavía zanahorias bebés. Todavía vivían en el palacio imperial. Cuando se enteraron de que el estado Jin celebraba un banquete, prácticamente desearon poder salir del palacio inmediatamente para ir a jugar. Los otros dos príncipes mayores eran mucho más tranquilos. El tercer príncipe y el sexto príncipe expresaron: es raro que los hermanos se reúnan. Ambos prepararon muchos regalos. El tercer príncipe, Mu Tianmin, incluso se ofreció a traer a algunos sirvientes hábiles en el baile a la finca Jin, para hacer las cosas más divertidas y entretenidas. El emperador se alegró de ver a sus hijos tan amistosos y respetuosos entre sí.
así que aceptó la sugerencia en lugar de Jin Wan. Aunque Jin Wan no tenía que preocuparse en absoluto por el banquete, Wan Shi lo vigilaba todo cuidadosamente por su maestro. Li Yu escuchó el interminable parloteo de Wang Gongong. Pensó en silencio durante un rato y luego se hundió en el fondo del tanque con un shuo, sin querer nadar hacia arriba. La oferta del tercer príncipe confirmó básicamente que esto era parte del plan de la trama original, porque la pequeña esposa mimada era uno de los sirvientes hábiles en el baile que el tercer príncipe había traído. Tenía una apariencia y un encanto extraordinario. Cuando Jin Wan vio la actuación de la esposa mimada, se enamoró a primera vista. Sin embargo, la pequeña esposa mimada era en realidad alguien del lado del tercer príncipe. En la mayor parte de la novela, ni siquiera le gustaba Jin Wan. Jin Wan solo se enamoró esta vez en toda su vida. Sin embargo, el alto y poderoso tirano fue incapaz de obtener lo que deseaba, frustrado a cada paso e incluso casi perdiendo la vida. Fue realmente un viejo estilo de te quiero, pero no me quieres, sin embargo, te sigo amando. Supuestamente a muchos lectores les encantó esta trama y se metieron de lleno en ella. Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué Jin Wan siempre tiene que sufrir? Cuando Li Yu leía la novela, no se sentía realmente así, porque en ese momento Jin Wan era solo un personaje de un libro. Sin embargo, ahora Jin Wan era una persona viva de verdad. Él y Jin Wan estaban muy unidos. Li Yu también veía muchas facetas de Jin Wan que mucha gente desconocía y trataba a Jin Wan como su verdadero maestro. Por eso, Li Yu estaba muy enfadado, más que si fuera él quien sufriera en su lugar. La infeliz pequeña carpa descargó su furia y su ira contra las perlas del interior de la pecera. Al final, pensó con desánimo, ¿qué más da que esté enfadado? Jin Wan era el que acabaría gustando de la pequeña esposa mimada. Mientras tanto, él solo era un pez mascota. Quién sabe, tal vez un día, la pequeña esposa mimada se convertiría en el segundo maestro y tendría que ganar el favor con el segundo maestro como ganó el favor con Jin Wan. Además, tendría que vivir con el segundo maestro también. Pero solo pensar en eso hizo que Li Yu no pudiera soportarlo. De repente, pudo entender la desilusión y la pérdida que otras mascotas sentían cuando sus amos empezaban a salir. Los amos miman mucho a su mascota antes, pero después la tratan a medias. Si el segundo maestro y la esposa se llevan bien, no hay problema, pero si el segundo maestro y la mascota no se llevan bien, ¿el amo le haría algo al segundo maestro? No, el amo se desharía definitivamente de la mascota. Li Yu se rió fríamente. Definitivamente no va a caer en ese grado. Si Jin Wan quería seguir la trama de la historia, entonces puede seguir la trama de la historia. Un pez como Li Yu no podía detener la rueda giratoria de la trama de la historia de todos modos, pero todavía podía hacer algo dentro de sus habilidades, ¿verdad? Con toda la gente que entraba y salía de la finca Jin durante el banquete, y Jin Wan demasiado ocupado en reunirse con la pequeña esposa mimada como para preocuparse por Li Yu, este no tenía nada que temer. Iba a transformarse en un humano y hacer todo lo que quisiera. ¿Y qué si no volvía a ver al segundo maestro?